Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a hacer una simple API a la cual le vamos a agregar autentificación con Golang usando Kcloud. Bueno, para ello estamos aquí en este directorio que es go Kcloud. Entonces primero vamos a empezar creando el proyecto go mod init go Kcloud go mod td. Ok, entonces vamos a listar y vamos a abrir este editor. Entonces estamos aquí, voy a eliminar esto. Entonces voy a crear mi archivo main solo para que no se queje y hacemos la función main. Ok, entonces vamos a estar aquí y primero pues vamos a hacer un servidor, vamos a hacer el handler, los handlers, y va a haber una carpeta handler con un archivo handler. Entonces paquete se va a llamar handler y pues vamos a crear una estructura que va a ser handler API, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle un structure. Aquí voy a recibir el cliente de Kcloud, pero esto lo voy a hacer después. Entonces este handler va a tener unos métodos. Entonces va a ser function new handler API primero. Esto pues me tiene que devolver el puntero de handler y pues va a retornar handler. Ok, y ahora sus métodos, ahora sí. Entonces h haciendo referencia a handler API. Entonces aquí vamos a hacer primero el sign up para registrarse y el otro va a ser el sign in para iniciar sesión. Entonces estos como son handler, aquí es el response writer y r de el puntero del request. Esto va a ser igual para estos dos. Entonces aquí como se me va a ir incrementando, voy a intentar separarlo por archivos, primero con el up y luego con el in. Entonces vamos a mover esto, este copiamos, lo pegamos acá, declaramos el paquete, pegamos, importamos las dos paquetes, lo mismo para acá. Ok, ahora como vamos primero con el registro. Entonces con el registro técnicamente va a tener un request, que son los datos con los que te vas a registrar. Entonces primero va a tener el username, que es un string, obviamente el password, aquí el first name, last name, el email también, el email, ok. Y creo que con esto sería todo. Vamos a agregarle los tags, que son de tipo JSON, ahí los tenemos. Y pues también va a haber una respuesta. Creo que en la respuesta, para no complicarnos, solo que responda con 200 de que el registro fue exitoso. Entonces vamos a convertir los datos del request a una estructura. Entonces aquí vamos a ponerle que es el request sign up. Ok, vamos a ver de qué tipo es el request. Y ahora aquí sería un error de un JSON. Aquí estamos decodificando new decode. Entonces new decoder. Entonces, ¿de dónde lo estoy leyendo? Del request body. Y en dónde lo voy a decodificar, en el puntero de sync. Si esto sale mal, voy a escribir en el header un internal error y voy a parar todo con un return. Entonces si todo salió bien, técnicamente aquí tengo que hacer el registro y aquí pues me puede devolver un error, o si todo salió bien, entonces un status ok. Entonces por el momento lo voy a dejar así. Entonces ahora esto mismo pues lo vamos a hacer, pero para el iniciar sesión nos vamos al archivo sign-in. Obviamente aquí debe tener su propia estructura. Pero aquí nada más es username y el password. Agregamos los tags. Y hay que cambiar estos de aquí. Y aquí lo mismo. Bueno, pero aquí podría ser diferente, ya que aquí tenemos que regresar la respuesta, que sean los tokens. Entonces type
sign in response. Entonces aquí devolvemos el access token y el refresh token. Le agregamos sus tags. Ahí están. Entonces aquí hay que decodificar porque lo vamos a escribir. Entonces sería JSON encode, pero codificar, donde lo vamos a codificar en el response. Y que vamos a decodificar sería a codificar en encode. Ahora aquí tan fácil como hacer el sign in response. Entonces aquí abrimos una estructura y probablemente la vamos a llenar con vacíos. Y pues lo mismo, si hay un error tenemos que devolverlo y mandar que hubo un 500. Y pues aquí también hay que escribir en el header que aquí es un content type. ¿De qué tipo? Application diagonal JSON. Y con esto ya quedaría. Con esto ya quedaría nuestro iniciar sesión y registro. Ahora, ¿quién se va a encargar de esto? Va a ser Kcloud. Entonces, por ejemplo, aquí déjenme componer esto para que no se queje. Entonces aquí vamos a crear un cliente de Kcloud. Entonces vamos a crear otra carpeta que va a ser Kcloud y ponemos el Kcloud. Ok, el paquete se va a llamar igual. Y aquí tenemos el cliente. Entonces cliente Kcloud de estructura. Ok, el cliente debe ser un ID. Si ustedes recuerdan el video anterior. Entonces, por ejemplo, estos pueden ser como tipo privados, un cliente. Entonces hay un secret. También hay un reino. Esto lo pueden checar en el video de Kcloud que está en el canal. Entonces hay un reino. Entonces con estos tres parámetros ya tengo todo lo que va a necesitar. Pero por ejemplo, como voy a editar, como voy a hacer el registro de usuarios yo desde la API, necesito las credenciales superusuario. Entonces el admin, el password, bueno, pwd vamos a ponerle, y el reino del admin, porque tengo que especificar a qué reino pertenece, porque no es lo mismo el reino del cliente al reino del admin. Obviamente esto aquí lo correcto no sería ocupar el admin. Podríamos crear un usuario que sería administrador de este reino, pero pues para ahorrarnos pasos y no más rápido, voy a ocupar el admin para que no me ponga peros. Entonces ya tenemos esto y necesitamos un cliente para tener acceso al Kcloud. Entonces aquí otro que vamos a ocupar es Kcloud. Entonces, ¿de qué tipo va a ser? GoCloud, que es la librería que ocupamos, su versión 13, y GoCloud. Esto debe ser un puntero. A ver, hay que quitar la que no ocupamos. Entonces aquí me marca error. Vamos a abrir una terminal como TD para que descargue. Perfecto. Cerramos. Ahora me sigue marcando error. Esto es normal por ejemplo, en Neobin. Hay que restar para que detecte los cambios. Y ahora, por ejemplo, ahora tengo que crear los métodos para que esto no nos haga como que sea de modo privado. Entonces, por ejemplo, bueno, primero vamos a hacer el new del cliente. Esto devuelve un puntero de este mismo cliente. Retorna client, ok. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer el login. Entonces vamos a poner aquí login. Y por ejemplo, la librería, lo mínimo que necesitaremos como cliente sería un contexto. Context.context. Vamos a importar context. Un usuario. Y una contraseña. Y aquí me tiene que devolver un objeto. Me tiene que devolver los access token o un error. Entonces el error está asegurado. Y aquí podríamos crear una estructura. Entonces vamos a crear acá. Bueno, ya que voy a crear una estructura, vamos a crear otro archivo. Entonces vamos a ponerle login con Go en paquete. Y vamos a mover todo esto para acá. Vamos a guardar aquí. Vamos a borrar esto para que no se moleste cuando yo no encuentre nada.
Entonces aquí queda una estructura que va a ser el login response. Entonces vamos a ponerle JWT, que es una estructura que va a tener el access token, el refresh token y el expire let. Creo que es así, es un entero. Ok, y esto lo vamos a devolver acá. Entonces de qué tipo va a ser, JWT. Ok, ahora aquí vamos a devolver esto. Vamos a ponerle return. A ver si le pongo nil. No, no se va a quejar. Bueno, a ver, aquí vamos a poner un puntero para que se deje quejar. Luego lo vamos a cambiar. Y entonces ya tenemos el login. Entonces nos falta el registro. Nuevamente acá. Entonces vamos a ponerle aquí create user. En el paquete de kcloud. Pegamos. Entonces aquí sería create user. Contexto. Este siempre sí. Y aquí como van a ser varios parámetros. Me es mejor crear una variable params y una estructura create user params, y pues las queremos aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué va a ser? El username. Entonces va a ser un email. Bueno, aquí me falta estructura. El password. Digo, aquí tenemos que hacer la validación, pero pues no muy directo. El first name. El last name. Y creo que con esto sería suficiente. Ahorita vamos a revisar si se nos fue uno por ahí de más o de menos. Entonces, esto que va a regresar, solo va a regresar un error. Entonces vamos a quitar un nil, ok. Entonces aquí ya vamos a tener que ocupar las librerías. Bueno, entonces estos lo estoy agregando como función, pero técnicamente deben ser métodos del cliente. Entonces ponemos C, haciendo referencia al cliente, para tener acceso a todos los métodos de GoCloud. Entonces ponemos punto. Y aquí hay un método que se llama, por ejemplo, a ver, la C, que es el cliente de kcloud, y aquí está el crear usuario. Entonces para crear usuario me pide el contexto, este sí lo tenemos. El token, este token y el reino se está refiriendo a lo del admin. Y aquí estamos creando un usuario. Entonces vamos a crear primero el new usuario. Y para que no se queje, un vacío y un vacío. Entonces aquí nuevo user, vamos a ponerlo así. Y nuevo usuario va a ser igual a de GoCloud. Hay una estructura usuario. Ok. Entonces esta estructura usuario debe tener username, que viene de param. Bueno, aquí GoCloud maneja todo como punteros. Entonces GoCloud extreme p, params, username, y así hay que hacer con todo lo demás. Email, password. Bueno, el password no es necesario. Ahorita van a ver por qué. First name. Aquí sería GoCloud. Params, first name. Last name, exactamente lo mismo. Lo tenemos. Y con esto quería todo. Ah, bueno, hay un parámetro que es enable. Este lo vamos a poner como true. Boolean. Ok, y con esto ya quedaría la estructura. Ahora necesitamos el acceso de administrador para poder crear el usuario, porque pues no tenemos un usuario que administre la creación de usuarios. Entonces aquí vamos a iniciar sesión como superusuario. Entonces vamos a hacer del cliente en Cloud, así es, en la clase significa kcloud. Vamos a hacer login como admin. Aquí le paso un contexto. El username es del cliente user admin. También le pasamos el password del admin, el pwd admin. Y el reino debe ser el reino del administrador. Entonces sería real admin. Ahí está. Entonces esto me va a devolver un web token, pero de kcloud. Entonces devuelve un GoCloud JWT y un error. Entonces si hay un error, vamos a retornar el error. Y ya se puede manejar mejor, pero por de mientras sí. Y si no, entonces esto lo tenemos que poner acá. Entonces el JWT, access token, y el reino pues debe ser el reino donde se está creando, que es diferente al del admin. Entonces puede ser cliente, real, el normal, porque es donde está viviendo nuestro cliente de la aplicación.
Entonces ya tenemos, ya que iniciamos sesión y todo salió bien, creamos el usuario. Tenemos que asegurarnos que se haya creado bien. Entonces esto devuelve el user ID y un error. Entonces podemos poner aquí string. Entonces ponemos acá. Y un error en la creación que se devuelva. Y si el user ID es diferente de vacío, por ejemplo. Bueno, es que en teoría si hay un error debe crear. Entonces con esto será suficiente. Entonces aquí hay que ocupar el user ID. Entonces aquí hay que, cuando tú creas un usuario en KCloud no tiene contraseña. Entonces usted la tienes que agregar. Entonces vamos al cliente, a KCloud. Hay uno que se llama setPassword. Y en setPassword te pide el contexto. Te pide el access token como cliente. Entonces c.cliente secret. Bueno, aquí te pediría el access token de administrador. Entonces el access token, el user ID del cliente que quieres editar, el reino en donde está este usuario, porque puede estar en diferentes. Entonces recuerden pasarle el reino, que es el del el real, y su password. Entonces este password viene en params, password, y temporal pónganlo como falso, porque si lo ponen como true, una vez que inicie sesión te va a decir que cambies la contraseña y ya no te va a dejar entrar después. Entonces solo quiero revisar el set password, a ver, access token, el real, y ya está. Bueno, perfecto. Entonces esto que devuelve un error, nuevamente, si hay un error se devuelve para que termine toda la función, y si no pues devolvemos nil porque todo salió bien. Ok, entonces ya con esto tenemos la creación de usuario. Ahora nos vamos con el iniciar sesión. Aquí es lo mismo, entonces de esto debe ser un método del client. Entonces aquí primero c.kcloud y vamos a buscar el que dice login normal. Se pide el contexto. El cliente es el que tenemos acá en c.client. El cliente secreto. El real también es normal. El username es el que le estamos pasando y el password también. Ahora si todo salió bien, esto devuelve un JWT igual que en el admin. Validamos que no haya error. Y si todo salió bien, pues nada más hay que crear una nueva estructura. Que aquí sería por ejemplo la de KCloud. Pues sería KCloud JWT. A ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo pondríamos? Cliente JWT, que es un JWT. Y pues aquí técnicamente lo mismo. Entonces KCloud, access token, refresh token. Y el expiración, el tiempo de expiración. Es expires. Entonces vamos a cambiar aquí el nombre. ¿Está? Y pues esto lo tenemos que retornar. Y ahí tenemos ya el login de forma correcta. Entonces ya tenemos a partir del cliente, todo bien. Vamos a guardar para que quiten. Entonces el cliente quita la librería KCloud. Estos son los parámetros que pide el cliente para poder usar la autentificación. Y estos son los parámetros para como superusuario. Esto ahorita lo vamos a sacar del servicio de KCloud. Entonces, adelantándonos, vamos a ir acá al handler. Y pues este handler que necesita un cliente de KCloud. Entonces vamos a ponerle client KCloud, que va a ser un puntero de la estructura, bueno, de KCloud.client, que es el que acabamos de crear acá, en la carpeta de acá. Vamos a poner que es un puntero. Ahora esto se lo vamos a pasar como parámetro aquí, client.kcloud cliente, y pues se lo pasamos así, y ahí quedaría. Entonces por aquí ya terminamos. Ya tenemos los handlers y ahora hay que pasar los parámetros. Entonces acá hay que rellenarlos. Entonces esto se debería pasar por ejemplo por parámetros de acá.
o a través de un variable de entorno con un punto .env, pero pues vamos a ahorrarnos esto y vamos a pasarlo directo. Entonces vamos a primero escribirlos. Listo. Ahora sí, voy a revisar, voy a levantar mi servicio de Kcloud. Entonces aquí tengo un archivo compose. Rápidamente tiene dos servicios. Un Postgres, que es donde se va a guardar toda la información de Kcloud, versión 15. Aquí tiene un volumen que respalda la información de PostgreSQL Data. Aquí le estoy pasando una variable de entorno que es db, usuario, password, una red para los dos servicios para que puedan verse. Luego el servicio de Kcloud, le paso los parámetros para el user admin, qué base de datos voy a ocupar, la conexión. Recuerden que aquí en vez del IP es el nombre del servicio, usuario y password. Abro el 180 para que pueda ingresar desde mi host. Le digo que el Kcloud inicie siempre que el de Postgres se haya levantado. Por ejemplo, aquí tengo un error. Tengo que poner siempre que el servicio, tengo que poner exactamente el nombre de ese levantado. Y aquí el Kcloud.net. Y pues aquí estoy creando el volumen de arriba y la red como bridge. Entonces, aquí está. Nos salimos. Ahora el punto .env. Aquí está. Técnicamente es lo mismo, pero pues nada, se escribe con nombre igual a y el valor que tiene. Entonces aquí está el admin. Estas son las claves que tenemos que poner en el cliente. Entonces vamos a levantarlo. Aquí puedo ocupar Postman Compose, pero técnicamente sería lo mismo con Docker Compose. Solo recuerden instalar Postman Compose para que sea el wrapper o el envoltorio que permita reconocer el YAML de Docker Compose a Postman. Entonces vamos a darle up. Y me está levantando los contenedores. Ahí ya levantó el Postgres y ahí está levantando el Kcloud. Bueno, mientras levanta, vámonos para acá. Entonces, user admin, password admin y aquí es el master, porque son por los defectos. Aquí go service real. Y el cliente pues ahorita lo voy a mostrar ahorita que se levante. Mientras, ya que nos falta poco, vamos a ver que todo esto funcione con un handler test, donde vamos a levantar el servidor de prueba. Función test sign up y el sign in. T testing.t. Ok. ¿Qué necesitamos? Primero un cliente. Entonces Kcloud new client, ya lo tenemos. Luego el handler, entonces new handler del API, usamos el cliente. Y necesitamos un cliente HTTP. Entonces voy a copiar uno que ya siempre tengo. Entonces vamos a crearlo aquí, cliente.go, paquete, y lo estoy pegando. Entonces no hay mucho, un cliente, una base URL, un API, un cliente HTTP, el método para el request, y ahí API key lo pasa como access token, y con esto quedaría, ¿no? Entonces guardamos. Entonces aquí voy a crear un cliente, new, entonces aquí sería new client, la base. Entonces primero, si es cierto, hay que crear el server HTTP, entonces ponemos un MUX, que es un HTTP new server MUX. Entonces al MUX le voy a pasar handler function para que sea más rápido, entonces sería API versión 1, el registro, y aquí le paso el handler, entonces que sería h.signup, obviamente como función, y aquí el sign in para iniciar sesión, y aprovechando pues los verbos HTTP, esto va a ser por post. Ahora vamos a levantar el server, que es HTTP test new server, y que pide un handler, entonces le pasamos el MUX. Y ahora la URL base hay que sacársela a este server de prueba. El API key no va a tener, entonces ya guardamos y ahí está.
Vamos a revisar que esté levantando. Entonces ya levantó. Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a refrescar. Entonces vamos a iniciar sesión. Admin, como está en el archivo de configuración, .env. Aquí tengo un usuario de prueba, lo voy a eliminar para que no cause conflicto. Entonces, aquí está el reel, se llama GoService Reel. El cliente, según es una API para una librería, bueno, así lo estoy manejando. Entonces, a ver, aquí en KCloud, este es el cliente. Aquí está el Service Reel, este sí me acordé. Y ahora en credenciales hay que copiar el API key, o bueno, el secreto del cliente. Y lo pegamos. Entonces, ya que tenemos el cliente, vamos a hacer la petición HTTP. Entonces aquí podemos hacer esto, por ejemplo, un subtest run, aquí sería sign up user sign up, ¿no? Algo así. Y aquí está el test y aquí el sign in, ¿no? A ver aquí, no le gusta la F. Ahí está, entonces primero, ¿cómo sería? Al cliente hace una petición por HTTP post. ¿A dónde? A este endpoint que sería API B1 sign up. Y el body, aquí vamos a ponerle body. El body va a ser... aquí sería lo más rápido, a ver lo que se me ocurre. Es un byte de buffer. Entonces aquí tenemos que hacer una estructura de un sign up request. Entonces aquí hay que ponerle el request, como va a ser. Si no me equivoco es usuario. Bueno, vamos a rellenar todos. Entonces usuario, Jan Méndez, jansmendez@email.com. Password del 1 al 6. Jans Méndez. Ahora aquí hay que hacer hay que escribir todo esto en el body. Entonces JSON, new, estamos codificando. Entonces, ¿dónde vamos a codificar? En el puntero de body. Y que vamos para codificar el request. Para este si hay un error. Por ejemplo, aquí teniendo que pasar los expected. Entonces ahorita lo voy a escribir para no retrasarnos. Entonces aquí le pasamos body. Bueno, lo va a tener que hacer para que no se queje. Entonces, un fatal expected JSON code request sign up error nil, pero obtuve y pongo el error y ya. Aquí es una respuesta y un error. De la misma forma. Entonces si salió mal, yo esperaba nulo y ocurrió un error. Y en la respuesta solo tengo que esperar que sea 200, que es diferente del status OK. Entonces tengo que decir que hubo un error. Expected, status OK. Pero obtuve. Y aquí debe ser un número. Ok. Entonces, aquí viene el registro. Lo paso a JSON. Bueno, lo codifico. Lo meto ahí en un buffer. Te lo paso. Entonces, a este request que es de post, el endpoint, que es el que está acá arriba declarado, con su respectivo handler. Es diferente de 200. Entonces, algo falló. Ahora podemos ver aquí el error. Desde que falla. Bueno, no va a aparecer ahí el error. Entonces, ya tenemos esto. Ahora para iniciar sesión es prácticamente sea lo mismo. Solo hay que cambiarle ciertas cosas. Vamos a copiar esto para ir más rápido. Entonces sería sign up. Quitamos el email. Esto. Aquí también vamos a ponerle in. Aquí también es in.
in. Entonces aquí el body también hay que hacerlo. Ok. Aquí voy a cambiar el endpoint, bueno, in ya está. Y ahora solo hay que ver el log de lo que nos regresó el response. Entonces el response debe ser los tokens. Entonces por ejemplo aquí debería ser un sign in response. Ah, bueno, aquí tenemos que declararlo y decodificarlo. Lo que token response, entonces JSON new decodifica, que decodifica el response body. ¿Y en dónde lo vas a decodificar? En el puntero de token response. Entonces si esto falla, vamos a copiar nuestro error. Y aquí podemos hacer un log de lo que estamos recibiendo en token response. Con esto que diré test. Y obvio, se me está olvidando que ya hicimos todo el test, pero no implementamos en los handlers. Entonces por ejemplo miren, aquí está vacío, no hay nada. Entonces técnicamente aquí nos falta por ejemplo h. Aquí está el client y aquí hay que poner que es el login. El contexto viene de la request context. Username viene del sign in username. Y aquí lo mismo para el password. Esto devuelve dos cosas. A ver. El token y el error. Entonces, JWT. Bueno, aquí como hay error, sería un error internal. Entonces, bueno, no, aquí puede ser un error 400. Entonces, bad request. Y ahí acaba todo. Aquí solo hay que poner access token y refresh token. Y aquí quedaría. Y para el registro es prácticamente lo mismo. Entonces aquí primero los parámetros. Entonces querían los params es igual a keycloud punto create user params. Entonces aquí vamos a llenarlo. Entonces técnicamente aquí ponemos signup.username, signup.password, bueno, aquí es email, password, first name, last name, ahora punto h, aquí está el cliente, aquí está el registro, contexto, viene el request, el parent, pues ya lo queremos acá arriba, y lo pasamos por aquí, esto que devuelve un error o no. Entonces creamos el error, y si hubo un error, entonces retornamos bad request y listo. También hay HTTP error, si no me equivoco. Pero pues vamos a dejarlo así por de mientras. Entonces solo vamos a verificar acá, no recuerdo haber puesto un return, ahí está. Entonces con esto ya tenemos libre. A ver, aquí se queja por algo. Bueno, no había guardado, me parece. Entonces ya tenemos el iniciar sesión y el registro. Entonces vamos a probar ya desde el test del handler. Tenemos acá. Entonces para ello vamos a abrir la terminal. Vamos a abrir otra. Bueno, a ver, aquí no. Entonces vamos a meternos handler. Y aquí está, entonces vamos a poner go test. En donde estoy actualmente. Run test sign up and sign in. Me parece que así lo llamé.
y verbose. Vamos a ver. Y dice que aquí está. Ah, sí, claro, me falta pasarle este cliente que está acá arriba. O sea, lo creamos, pero pues no creamos la instancia como tal de ese. Entonces el que no existe. Entonces vemos ck igual a new, entonces go-cloud, new client. Por ejemplo, aquí es ck, dos puntos, go-cloud.new client. Entonces aquí el que por lo menos debe ir es el http localhost y donde está corriendo actualmente. Si recuerdan, el Docker Compose está corriendo en el 8080. Entonces ya con esto quedaría. Esto que devuelve un puntero, entonces estamos bien. Volvemos al test. Entonces vamos a correr esto. Vamos a limpiar y le damos. Entonces aquí dice que falló, dice que esperaba un OK y regresó un 400. Entonces por ahí algo falló. Probablemente sea de que el usuario se creó. Bueno, a ver, el usuario no está creado, entonces está bien. El master, está bien, el cliente. Service read. Ah, bueno, es que yo le puse. Miren, es ALM, yo lo estaba poniendo al revés. Tal vez por ahí está el error. Entonces, vamos para acá. Entonces vamos a hacer todos los cambios aquí. L por M. Y aquí también. A ver si con esto funciona. Y como pueden ver, aquí corrimos el test. Se supone que en el sign-up nos regresó esto. Bueno, se creó el usuario, entonces aquí ya no debe aparecer el usuario creado. User, aquí está, le puso la contraseña, que era Jan Méndez del 1 al 6. Pero, entonces sign up todo bien. Luego pasó al sign in y el sign in pues nos regresó, miren, el access token. Y pues con esto quedaría. Pues entonces ya tenemos el registro y el login usando el servicio de HTTP con Cloud y Go. Bueno, por el momento sería todo. Cualquier diferencia en la caja de comentarios.